Bueno, son las 6 en punto, vamos a darle un nuevo repaso a la actualidad, a las noticias de la tarde. La calma ha vuelto hoy a Barcelona tras los incidentes de ayer con el movimiento 15M. La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar lo ocurrido y la Mesa del Parlamento estudia también qué acciones legales va a emprender. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho que habrá más detenciones y que actuará con contundencia frente a unos actos que ha calificado de cale borroca. Gracias, señora presidenta. Señor Puigcercós. Ayer escuchamos a todos los partidos hablar con una sola voz, condenando la violencia. Hoy esa unidad parece que se rompe. En Cataluña la oposición asegura que el operativo policial fue insuficiente y en el Congreso de los Diputados el PP ha responsabilizado al vicepresidente y ministro del Interior de la deriva del movimiento 15M. Dicen que ha actuado tarde. Rubalcaba ha insistido en que se actuará con firmeza ante los violentos y con prudencia con los pacíficos y asegura que su interés es la seguridad de los ciudadanos. Vamos a hablar ya de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en Cataluña con esos incidentes en la puerta del Parlamento. Empezamos por lo de hoy. La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar los actos violentos que ayer protagonizaron algunos de los manifestantes frente al Parlamento catalán. Para ellos, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha pedido un castigo ejemplar. Hoy las cosas han vuelto a la normalidad y no ha habido incidentes en el acceso de los diputados. Vuelta a la normalidad, la Mesa del Parlamento estudia qué acciones legales emprender. El presidente Mas actuará, ha dicho, con contundencia y tremenda exigencia ante unos actos que ha calificado de cale borroca. Espero que això no acabi només en l'àmbit de la Fiscalia, sinó que passi en l'àmbit dels tribunals i que hi hagi un càstig exemplar per a aquella gent que va fer un atemptat flagrant en la nostra democràcia i en el nostre Parlament. Los populares han pedido mano dura contra los violentos y el PSC trabajar juntos para garantizar el Estado de Derecho. El presidente ha anunciado nuevas detenciones tras la revisión por los Mossos de las imágenes que han permitido identificar a 10 personas, además de los 7 detenidos, entre ellos un menor. El consejero de Interior ha reconocido que en algunos momentos el cordón policial se quedó corto. Van tenir alguns moments d'insuficiència en algun punt i en algun moment, això és cert. Y ha negado la veracidad de este vídeo de YouTube donde los indignados denuncian que hubo infiltrados de la policía que incitaron a la violencia. Hay un montaje. Pero es que además lo que solicitamos es que incluso se observe con atención. En ese vídeo no se ve a ningún supuesto policía de paisano agrediendo a nadie. Uno de los detenidos ha quedado en libertad. Para solidarizarse con los arrestados, un grupo se ha concentrado esta mañana en esta comisaría de Barcelona. Ayer todos los partidos hablaron con una sola voz, la de la condena a la violencia. Hoy entre los políticos hay diferencias. El PP ha acusado a Rubalcaba de pasividad ante los hechos, pero desde el PSOE les han recordado que en Cataluña las competencias de seguridad son de la Generalitat. El líder del PP acusa al gobierno de pasividad ante los incidentes que se produjeron ayer ante el Parlamento de Cataluña. La ley, los derechos individuales de las personas, su libertad está por encima de cualquier otra consideración y que quien tiene la obligación de garantizar la libertad y los derechos de todos los ciudadanos pues es aquel que ha sido elegido por los ciudadanos y en este caso es el gobierno. Pero desde el PSOE recuerdan que la competencia de seguridad está transferida a la Generalitat de Cataluña, que tiene su policía autonómica. El ministro del Interior califica de inaceptable lo ocurrido y defiende la labor de la policía, donde tiene competencias. Firmeza con quien tiene comportamientos violentos o intimidatorios y inteligencia y prudencia con quien tiene comportamientos pacíficos. Y así, cuando ha habido que actuar, como ha sido por ejemplo en Valencia y Madrid, hemos acreditado esa firmeza en la defensa de los legítimos derechos de los ciudadanos. De la actuación de la policía también ha hablado en los desayunos de Televisión Española Durán y Lleida y defiende que ejercer la autoridad es fundamental en democracia. La policía tiene la obligación y el derecho de actuar en uno y otro caso. Si la actuación de la policía ha sido exagerada y se ha extralimitado de sus funciones legales, entonces evidentemente la justicia debe recaer sobre esa actuación policial. Mientras en Izquierda Unida dicen que no hay que confundir al movimiento del 15M con los violentos. No pueden pagar justos por pecadores. Creo que hay una serie de personas muy concretas que quieren transformar este movimiento en un movimiento también pues de carácter violento y es a las que debe ir cualquier tipo de limitación, ¿no? Y añaden que las reivindicaciones del 15M son justas.
Stefan Hessel, el autor del libro Indignados, del que tomaron el nombre los manifestantes del 15M, ha expresado hoy su rechazo hacia los actos violentos de las últimas horas en Barcelona. Lo ha dicho a través de un comunicado en el que asegura que considera intolerable cualquier intento de paralizar las instituciones democráticas. Eso sí, mantiene su apoyo, ha dicho, a los miles de ciudadanos españoles que siguen manifestándose de forma pacífica contra una economía, según él, deshumanizada, y pide que se prohíba a los violentos participar en el movimiento del 15M. Hoy los indignados siguen concentrándose en otras ciudades. En Madrid, una treintena de manifestantes ha abucheado al príncipe y al ministro de Educación. Ha sido a su llegada a la Universidad Autónoma, donde hoy clausuraban un encuentro internacional de rectores. Los manifestantes, algunos con banderas republicanas, han coreado consignas contra la monarquía y la familia real. También han dirigido sus críticas contra el ministro de Educación y el plan de modernización universitaria, conocido como Estrategia Universidad 2015. También grupos de indignados se han concentrado ante las Cortes Valencianas, donde hasta ahora continúa celebrándose el debate de investidura. A diferencia de días pasados, allí no ha habido ningún incidente. Los concentrados se han manifestado de forma pacífica, entre otras cosas, contra la corrupción política. Y en estos momentos el movimiento 15M se concentra también al frente de las puertas del Parlamento cántabro. El dispositivo policial custodia el acceso al edificio para evitar incidentes. Los indignados han mostrado su repulsa por lo ocurrido ayer en Barcelona y recuerdan que sus convocatorias son pacíficas. Bueno, pues para hablar de todo lo que se mueve alrededor de este movimiento 15M, vamos aquí a hablar con dos de sus representantes. Aquí en Madrid está Natalia Muñoz. Natalia, buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Y luego desde Barcelona nos acompaña también Francisco Garrobo. Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar los tres de esto que estamos viendo hoy, pero sobre todo de lo que pasó ayer. Bueno, son algunas de las imágenes más representativas de lo que ocurrió ayer en Barcelona. Francisco, ¿qué pasó por la mañana? ¿Se os fue la mano? ¿Se os colaron antisistema? ¿Qué es lo que ocurrió en la puerta del Parlamento? Bueno, yo no quiero considerar que se nos colaran antisistemas, ¿no? Se colaron personas violentas, y esto es algo que nosotros hemos rechazado desde el primer día. Nuestros actos siempre son actos pacíficos, sin ningún tipo de violencia, por supuesto reivindicativos, y es algo que es lo que queríamos hacer. Queríamos que los parlamentarios sobre todo recapacitaran del acto que estaban haciendo votando a favor de unos presupuestos que recortaban la sanidad y la educación, al fin y al cabo los derechos básicos de los ciudadanos, y se colaron personas, pocas pero muy violentas, y son actos que rechazamos totalmente y que bueno, nos da mucha pena que esto pueda servir para algunos para legitimar un movimiento del 15M que tiene unas reivindicaciones y unos actos totalmente legítimos. En la convocatoria, Francisco, ¿había de todos modos voluntad de impedir la entrada de los parlamentarios o no? Queríamos ¿O de bloquear el Parlamento? Queríamos, entre comillas, impedir la aprobación de los presupuestos. Por supuesto, esta convocatoria no podíamos impedir la entrada de los parlamentarios porque eso es algo ilegal y lo teníamos todos en cuenta, ¿no? Era sencillamente un acto reivindicativo más para concienciar a los parlamentarios y también a la gente de lo que se estaba cociendo dentro del Parlamento, que era un recorte de derechos básicos para los ciudadanos, y en eso estábamos sobre todo. Claro, que impedir que eso se apruebe, ¿de qué manera se puede impedir? Concienciar más que impedir, quizás en los propios términos puede estar la equivocación, ¿no? Exactamente, era más, es un eslogan, ¿no? Era una frase que se aprobó en asamblea,
pero el objetivo era ese, concienciar y sobre todo intentar que los parlamentarios recapacitaran en esta aprobación de estos recortes y también de la ley Omnibus que modifican 500 puntos de 80 leyes con una sola votación. Estamos considerando que lo que se está cometiendo dentro del Parlamento es prácticamente hechos antidemocráticos y lo que queríamos era sobre todo reclamar nuestros derechos y reclamar una sanidad y una educación, entre otras cosas, de calidad. ¿Habéis pedido disculpas a los parlamentarios por esas imágenes tan duras que vimos ayer? Hemos lanzado un comunicado en el cual reprochamos estos actos, no los consideramos representativos del movimiento. Por supuesto, pedimos disculpas, aunque no hayamos sido la gran mayoría, a todos los diputados y a todas las personas también, porque se han visto afectadas algunas personas que trabajaban dentro del Parlamento. Pedimos, por supuesto, disculpas porque no representan estos actos al movimiento y no queremos, sobre todo, que se tache estos actos del movimiento. No pretendemos en ningún momento hacer daño a nadie. Natalia, estamos escuchando a Francisco, vimos también en los comunicados tanto del 15M como de Democracia Real este desmarque, pero el movimiento está dañado por esto. Habéis perdido mucha credibilidad. ¿Sois conscientes de ello? Bueno, lógicamente las imágenes de ayer han tenido un gran impacto, pero lo cierto es que llevamos un mes de movilizaciones que se cumplieron ayer y estos han sido los únicos actos violentos reseñables. Hay que decir que como somos muchos miles de ciudadanos los que nos hemos incorporado a este movimiento, con la excusa del movimiento 15M se han unido también grupos cuyas intenciones no son claras. Nos hemos encontrado con la situación paradójica de hasta grupos filonazis que se han querido adherir y lógicamente les hemos dicho que el espíritu del movimiento era pacífico y constructivo. Creo que los compañeros de Barcelona ayer, me imagino que se encontrarán muy desmoralizados precisamente por la imagen que han ofrecido ciertas personas. Y no se trataba tanto de impedir a los parlamentarios realizar su labor como de pedir que la realizaran con responsabilidad y sensibilidad hacia los ciudadanos. ¿Y de qué forma creéis que podéis reconducir la situación y corregir de alguna forma este daño en la imagen del movimiento 15M tan grave como, porque al principio el movimiento gozaba con mucha simpatía, ahora se oyen muchas críticas? Yo creo que se ha reconducido ya. Primero porque ya desde la mañana los medios de comunicación, incluso algunos dirigentes políticos, han establecido una distinción clara entre el movimiento 15M y lo que eran incidentes aislados de grupúsculos incontrolados. Entonces, en ese sentido, creo que también esto nos sirve a nosotros también para reflexionar y la próxima vez dejar mucho más claro cuál es nuestra posición al respecto de aquellas personas que quieran adherirse. Por ejemplo, el domingo, 19 de junio, vamos a tener una gran marcha en Madrid, la Marcha de las Columnas, que va a confluir frente al Congreso de los Diputados. No sé qué actos tendrán previstos nuestros compañeros de Barcelona y en otras ciudades españolas, pero ya hacemos el llamamiento de que esa marcha tiene que ser totalmente pacífica, festiva, constructiva y cívica, dando ejemplo. ¿Hasta qué punto contribuye a este tipo de actos o a que se adhieran al movimiento grupos, como dices tú, que no responden al espíritu de lo que es la indefinición del grupo y la falta de propuestas de futuro? Parece que el grupo vivió un momento fuerte, el movimiento vivió un momento fuerte, pero que se desvanece. No, no es eso. Lo que pasa es que nosotros no somos un partido político, ni una asociación. No tenemos una estructura, una organización o una disciplina de partido. Es decir, que existe una total libertad para adherirse a sus principios y también una total libertad para añadir propuestas. Y ahora mismo se está haciendo un trabajo muy importante de descentralización hacia los barrios y hacia ciudades periféricas. Me refiero en este caso a Madrid, no sé, en otras ciudades españolas, imagino que estarán haciendo lo mismo, para estudiar con detenimiento las distintas propuestas y efectivamente pues planificar nuestro futuro. Sí que hay en esa estrategia de futuro, habéis establecido lo que se llama el marcaje a los políticos, ¿no? De alguna manera.
Marcaje a los políticos. Bueno, digamos que una de las propuestas más importantes es la necesidad de reformar la ley electoral, y en ese sentido los políticos, pues ellos son quienes detentan la soberanía para poder cambiar esas leyes y hacer que realmente éstas expresen la voluntad general. Sí, claro, pero como estamos viendo a integrantes del movimiento frente a las puertas de todos los parlamentos, en el momento en que los parlamentos se están constituyendo, eso sí que es un marcaje, ¿o no?, a la política. Bueno, yo creo que los compañeros de Valencia, sobre todo, han dado ejemplo en ese sentido, de estar presentes de forma totalmente pacífica y expresando su rechazo a que se invista como presidente de la Generalitat Valenciana a una persona que se haya encausada por distintos delitos. Yo creo que es realmente llamativo que muchas personas honradas y honestas en España se hallen en el paro y, sin embargo, personas que están imputadas se encuentran en las instituciones. ¿Qué respondéis, Francisco? Es una pregunta que os hago a los dos. ¿Qué respondéis a quienes os dicen que la política se hace realmente votando y que la gente que está en el Parlamento es gente que ha sido votada por los ciudadanos y que por lo tanto merece un respeto? La política se hace con el voto y no en las calles. La política se hace con el voto, pero no podemos tampoco permitir que la política se haga cada 4 años. Una de nuestras reclamaciones es que el pueblo, que todos los ciudadanos participemos más a menudo en la democracia. Podamos hacer referéndums, podamos decidir sobre leyes fundamentales como por ejemplo de los impuestos, sobre la educación, sobre la sanidad. Nosotros reconocemos, por supuesto, la legitimidad de los políticos, pero también hay que tener en cuenta que hay un % muy importante de España que vota en blanco, que vota nulo y que no vota y que no están representados en el Parlamento. Por lo tanto, hasta un cierto punto los políticos representan a la población, pero hasta un cierto punto no, y también hay que tener en cuenta ellos. Natalia. No hay que olvidar también que la ley electoral que tenemos actualmente concede sobrerepresentación a determinados partidos y infrarrepresentación a otros partidos que también expresan sensibilidades políticas diferentes que existen en España. Volviendo, Francisco, a lo ocurrido ayer en Barcelona, hemos visto desde anoche ya colgado en YouTube un vídeo en el cual aparecen aparentemente Mossos d'Esquadra infiltrados entre los manifestantes. Hoy se culpa desde el movimiento 15M, y es lo que te quiero preguntar, si vosotros responsabilizáis o no responsabilizáis a esos Mossos d'Esquadra de lo que pasó. Nosotros hemos encontrado, bueno, nosotros no, gente del movimiento ha encontrado pruebas de Mossos infiltrados dentro de los manifestantes. Son pruebas además claras, ya que los propios Mossos d'Esquadra los llevaron escoltados y estuvieron con ellos en las furgonetas y arreglándose, ¿no? No queremos culpar directamente a los Mossos de los actos porque no tenemos comprobación de que hayan sido ellos. Eso tendrá que investigarse y a lo mejor puede ser o a lo mejor no. Nosotros tampoco queremos echarle las culpas a los Mossos porque rechazamos todo tipo de violencia, tanto la de personas normales que vienen a manifestarse como la de los propios policías. Rechazamos toda la violencia y nos importa poco quién la haya cometido, sino en sí la violencia, y es algo que no queremos que se repita. Pero ese vídeo lo habéis colgado vosotros, el movimiento 15M, ¿se puede ese vídeo lo ha considerar eso? colgado una persona que puede pertenecer al movimiento 15M o no, que estaba allí, por supuesto. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido difundirlo, como muchísimas otras propuestas y muchísimos otros vídeos que podemos difundir a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, el vídeo no está aprobado por la Asamblea y no se puede decir que sea parte del movimiento 15M en Barcelona. Hemos visto hoy también aquí, Natalia, un acto en la universidad, un acto en el que participaba el príncipe, con gritos también en contra de la monarquía y de la familia real. Pertenecían también al movimiento 15M. En realidad, quizás deberíamos preguntar cuánta gente, qué grupos integran el 15M, porque ni siquiera eso está claro. Bueno, en la universidad lo que vimos era un grupo muy reducido de personas. Hay que decir también que el movimiento 15M está formado por cientos de miles de personas y que lógicamente pues no nos conocemos todos. Yo no conocía a ninguno de los que estuvo presente ahí. Bueno, y no existe una posición ahora mismo del movimiento 15M respecto de la jefatura del Estado, de la monarquía. Lo que estamos pidiendo ahora mismo es integridad por parte de la clase política y también de los poderes económicos. En el decálogo creo que recordar que sí que pedíais un referéndum, ¿no?, sobre la monarquía.
Bueno, es una de muchas propuestas, pero claro, lógicamente cualquier decisión que se tome al respecto tendrá que decirlo el conjunto del pueblo español. Hablabas antes de que el movimiento se está extendiendo a los barrios. Hay una cosa que nos ha llamado también la atención esta mañana y es que la Comisión de Barrios da su apoyo al bloqueo pacífico a la entrada de diputados en el Parlamento de Cataluña y se desmarcaba en cierta medida del comunicado que el 15M como tal hizo ayer, diciendo que quizás había sido precipitado, que no se había contado con Barcelona. ¿Eso significa que hay fisuras dentro del propio movimiento? Bueno, fisuras, es que como digo, no existe una organización ni existe una coordinación de tipo centralizado, es decir, que cada ciudad funciona con total autonomía. Nosotros simplemente rechazábamos los incidentes violentos, pero no desde luego las decisiones que tome la Asamblea de los compañeros de Barcelona. Francisco, hay quien dice que a esta situación se ha llegado porque las fuerzas de seguridad han sido demasiado benévolos con el movimiento 15M, permitiéndoles demasiado durante todo este mes. ¿A partir de ahora esperáis una actitud diferente? Bueno, nosotros no esperamos ninguna actitud diferente. Nosotros recordamos que fuimos desalojados de la Plaza Cataluña de una manera brutal y pésima por los cuerpos de seguridad de Cataluña. Y por lo tanto tampoco esperamos una actitud mucho más benévola y no benévola. Nosotros no estamos haciendo nada ilegal.